bienvenidos a Crónicas del Amor Perdido, y me pregunto desde qué lugar del mundo están escuchando nuestras historias en este momento. Empecemos con la historia de hoy. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Michael miró su reloj, las 2:37. Caminó por los pasillos alfombrados hasta la sede de Stellar Design. Con letras doradas relucientes en la puerta de cristal, la empresa de diseño de interiores fundada por su esposa, Rebecca, es ahora uno de los estudios de diseño más prestigiosos de Chicago. Jessica, la recepcionista, levantó la vista y vio a Michael, con una expresión poco natural en el rostro. Rebecca te está esperando, dijo, desviando rápidamente la mirada, dijo que debías entrar directamente. Michael asintió con un gesto de agradecimiento, tratando de ocultar su turbación interior. El mensaje de su mujer fue breve: pásate esta tarde por mi despacho, tengo buenas noticias para ti. Lo único raro era el emoji de la cara sonriente. Rebecca casi nunca usaba emojis en sus mensajes. Llamó a la puerta y oyó la voz familiar de su mujer: pasa. Rebecca estaba sentada detrás de su amplio escritorio, competente y elegante con un traje azul marino perfectamente confeccionado, el pelo recogido detrás de la cabeza. Por la ventana se veía el espectacular horizonte de Chicago, con la luz del sol entrando a raudales por los ventanales. Y a su lado está Nathan, el joven diseñador que se incorporó a la empresa hace un año. Justo a tiempo, querida, dijo Rebecca con una sonrisa, pero Michael detectó de inmediato aquel extraño brillo en sus ojos. Solo estábamos celebrando. Sobre el escritorio había una botella de champán abierta y 3 copas altas. ¿Cuáles son las buenas noticias?, preguntó Michael, moviendo los ojos de un lado a otro entre Rebecca y Nathan. Nathan esbozaba una sonrisa reservada y sus dedos jugueteaban inconscientemente con los puños de su camisa. Quería decirte en persona, dijo Rebecca mientras se levantaba y se acercaba a Michael, que hemos decidido ampliar el bufete y añadir puestos de socio. Michael asintió. Era una buena decisión empresarial. Stellar Design ha experimentado un aumento del negocio en los últimos años y Rebecca se ha planteado ampliar el equipo directivo. Iba a proponerte para el puesto, teniendo en cuenta la consultoría de diseño que has hecho para la empresa en los últimos años, continuó Rebecca, con una sonrisa curvando las comisuras de los labios. Pero después de pensarlo mucho, me decidí por Nathan. Nathan dio un paso adelante y le tendió la mano, pero Michael no respondió. Enhorabuena, querida, dijo Rebecca con una sonrisa de suficiencia, tu duro trabajo por fin está dando sus frutos. He decidido ascender a mi nuevo novio antes que a ti. Es mucho mejor trabajando en equipo. Michael sintió una oleada de vértigo, pero enseguida se calmó. Aunque las palabras de Rebecca fueron como un cuchillo afilado en su pecho, en cierto modo, solo confirmaron lo que había sospechado durante los últimos 6 meses. Lo entiendo, dijo Michael con calma, su voz sorprendentemente firme. Sacó un sobre de su maletín y se lo entregó a Rebecca. En ese caso, supongo que este es el momento adecuado. Rebecca cogió el sobre confundida. ¿Qué es esto? Mi carta de dimisión, respondió Michael, es que ya no presto asesoramiento arquitectónico a Stellar Design. Rebecca se rió, como aliviada. Oh, pensé que sería una escena más dramática. Esto es muy maduro, Michael. Podemos manejar esto como personas civilizadas. Michael miró por la ventana, sus ojos se posaron en el lago Michigan en la distancia. ¿Hay algo más en el sobre que podría interesarte? Nathan se adelantó y se colocó de forma protectora junto a Rebecca. Creo que lo hemos dejado bastante claro, Michael. Debes irte con dignidad. Michael sonrió levemente. Rebecca, han pasado 9 años. Creo que me merezco al menos 5 minutos. Rebecca dudó, luego asintió. Nathan, ¿puedes darnos un poco de privacidad? Nathan parecía querer protestar, pero al final salió del despacho, lanzando una mirada de advertencia a Michael antes de cerrar la puerta. Al cerrarse la puerta, Rebecca suspiró y abrió el sobre. Michael, quiero que entiendas que esto no acaba de suceder. Nuestro matrimonio ha... Su voz se detuvo bruscamente al mirar las fotografías y los documentos que se deslizaban fuera del sobre.
Su rostro pasó de la confianza a la confusión y a la sorpresa. ¿Qué es esto? Michael se sentó tranquilamente en la silla frente a ella. Creo que deberías echarle un buen vistazo. Michael conoció a Rebecca hace 9 años en una exposición de primavera organizada por la Sociedad de Arquitectos de Chicago. Era una lloviznosa tarde de abril y el centro de exposiciones, cerca del Millennium Park, ardía en luces. Michael acaba de conseguir un puesto de arquitecto junior en Hayes y Associates Architects y es la primera vez que expone a título profesional. Se puso delante de su tablón de anuncios y explicó a los visitantes el proyecto de pequeña biblioteca comunitaria que había diseñado. Este diseño se centra en la luz natural y los espacios abiertos en un intento de crear un entorno de lectura que sea a la vez íntimo y abierto. La mayoría del público asintió cortésmente y siguió adelante. Y entonces apareció Rebecca. Me gusta tu arte conceptual, dijo mientras se colocaba delante de su tablero de exposición, con sus ojos marrones brillando profesionalmente. Especialmente cómo incorporas la luz natural a cada espacio al tiempo que mantienes la eficiencia energética del edificio. El ángulo de esta claraboya es clave, ¿verdad? Michael asintió sorprendido. La mayoría de la gente se fija en la estética superficial, y pocos comprenden de inmediato las consideraciones técnicas que hay detrás del diseño. La luz es el alma, respondió, descubriendo que utilizaba inconscientemente expresiones poéticas que solo solía emplear en sus reflexiones privadas. Permite que un espacio cobre vida, respire y cuente una historia. Sonrió, el tipo de sonrisa que le salía del corazón y hacía que sus ojos se llenaran de finas líneas. Soy Rebecca, fundadora de la recién creada Stellar Design, extendió la mano, si necesita un diseñador de interiores en su edificio, estaré encantada de colaborar. Charlaron durante 2 horas en la recepción de esa noche, en la mesa alta del rincón, mientras el bullicio a su alrededor se desvanecía. Descubrieron que compartían filosofías de diseño similares, respetar el lenguaje propio del espacio, hacer hincapié en el equilibrio entre funcionalidad y estética, y perseguir la protección del medio ambiente y la innovación. También comparten sus sueños y luchas. Es difícil montar un negocio por tu cuenta, admite Rebecca, golpeando con los dedos su copa de vino, pero estoy cansada de ser la sombra de alguien en una gran empresa. Quería crear algo propio. Michael entiende ese deseo. También quiero abrir mi propia empresa algún día. No para hacer rascacielos enormes, sino edificios que realmente puedan influir en la vida cotidiana de la gente. Una semana después, cenaron en un restaurante de Michigan Avenue. Un fin de semana, 3 meses más tarde, después de ver una exposición de arte en Oak Park, Michael se armó de valor y le pidió a Rebecca una cita formal. Un año después, bajo las estrellas junto al río Chicago, se arrodilló y le pidió que se casara con él. Además, en lo que respecta a sus carreras, los dos hacen buenas migas. Michael ofrece asesoramiento arquitectónico a los clientes de Rebecca, mientras que Rebecca aporta su experiencia en diseño de interiores a los proyectos de Michael. Todos sus negocios prosperan, especialmente el de Rebecca, que ha pasado de ser un estudio unipersonal a una empresa de éxito con más de una docena de empleados. Los primeros 5 años de matrimonio fueron perfectos. Compraron una casa adosada cerca de Lincoln Park, veraneaban todos los veranos a orillas del lago Michigan y planeaban un posible hijo en el futuro. Aunque Rebecca siempre decía que había que esperar a que la empresa fuera más estable. El cambio comenzó hace 3 años, cuando la empresa de Rebecca ganó un proyecto de diseño de un hotel de alta gama que catapultó a Stellar Design a lo más alto del panorama del diseño de Chicago. De repente, la agenda de Rebecca se llena de reuniones, cócteles y actos sociales. Es la socialización necesaria, Michael, le explicó Rebecca cuando él le sugirió que cada vez venía menos a casa. En este negocio todo son contactos y relaciones. Michael entiende la ambición profesional y él mismo ha trabajado duro en Hayes y Associates, pero siempre ha mantenido un equilibrio entre vida y trabajo. Cada semana se asegura de tener tiempo para cenar con Rebecca, aunque ella suele sentarse en la mesa del comedor con su portátil para ponerse al día con los correos electrónicos. Hace año y medio, la situación empezó a deteriorarse aún más. Rebecca no solo se está distanciando físicamente, sino que está construyendo un muro emocional.
Ya no le interesan los proyectos arquitectónicos de Michael, y su diálogo se vuelve breve y superficial. Por la noche, solía alegar que estaba demasiado cansada del trabajo y se quedaba dormida dándole la espalda. Entonces apareció Nathan. Es un genio que descubrí en la Feria de Diseño de Nueva York, le presenta emocionada Rebecca a Michael. Con un portafolio asombroso y solo 29 años, conseguía arrebatárselo a Vanguard Design. Michael recuerda cómo fue estrechar la mano de Nathan por primera vez, esa sonrisa antinatural y ligeramente evaluadora, y el contacto visual demasiado persistente. Rebecca me ha hablado mucho de ti, dice Nathan, con la mano demasiado tiempo en la de Michael, y estoy deseando trabajar contigo. Al principio, Michael no estaba preocupado. Había conocido a mucha gente como Nathan, joven, con talento y ambiciosa. Incluso se alegró por Rebecca, que había encontrado un talento que aportaría nuevas ideas a la empresa. Pero a medida que pasaba el tiempo, algunos detalles empezaron a llamar la atención de Michael. De repente, Rebecca empezó a mencionar el nombre de Nathan con una frecuencia poco natural. Nathan pensó que debíamos adoptar un enfoque más moderno, las estrategias sugeridas por Nathan fueron muy eficaces, Nathan tuvo una idea innovadora. Hace 6 meses, una lluviosa tarde de sábado, Michael llegó pronto a casa de una conferencia de trabajo para recoger unos papeles importantes. Abrió de golpe la puerta principal, dispuesto a recoger rápidamente la información y volver a su despacho. Del interior de la casa llegaba música suave y conversaciones, Rebecca no le había avisado con antelación de que tenía visita. Se acercó a la puerta del salón y vio a Rebecca y Nathan sentados en el sofá con dibujos de diseño y muestras de material extendidas ante ellos. En la mesita había una botella de vino tinto medio vacía, con restos del líquido rojo oscuro en 2 vasos. Rebecca se inclinó un poco hacia adelante, mirando atentamente el dibujo que Nathan señalaba, con las mejillas ligeramente sonrojadas por el alcohol. Esta curva está más en consonancia con la estética general, dijo Nathan, con la voz más baja y suave de lo habitual. Mira, si tomamos este ángulo. En ese momento, la mano de Nathan se posó naturalmente en el hombro de Rebecca, con el pulgar rozándole suavemente el cuello. Ese gesto íntimo, ese contacto natural, como si no fuera la primera vez. Lo que sorprendió aún más a Michael fue que, en lugar de apartarse, Rebecca se inclinó ligeramente hacia el contacto, como si inconscientemente buscara más contacto. Michael retrocedió en silencio, con el corazón acelerado. Estaban tan absortos en su propio mundo que ni siquiera se percataron de su presencia. Se quedó allí de pie, sintiendo una sensación de alienación que nunca había sentido antes. Esta era su casa, su mujer, y sin embargo le hacía sentir como un intruso. En ese momento, una terrible sospecha arraigó en la mente de Michael. No el tipo de sospecha violenta que desencadena una reacción inmediata, sino un lento conocimiento que va erosionando poco a poco su sensación de seguridad como el agua que gotea sobre una piedra. Se marchó tranquilamente sin molestarles, decidiendo volver al día siguiente para recoger los papeles. Cuando regresó a casa esa noche, Rebecca mencionó que Nathan había venido esta tarde para hablar del proyecto Collier en un tono relajado y natural. Michael observó sus ojos en busca de algún signo de culpabilidad, pero no pudo ver nada fuera de lo normal, aparte del habitual entusiasmo profesional. Eso le inquietaba aún más, para ella era tan natural mentir o, peor aún, no veía nada malo en ese tipo de contacto físico íntimo. Después, empezó a fijarse en más detalles. Rebecca empezó a configurar una nueva contraseña en su teléfono. Llevaba el teléfono al baño antes de ducharse. Las sesiones de trabajo de emergencia, de fin de semana, son cada vez más frecuentes. En una ocasión, encontró en el bolsillo de su chaqueta una tarjeta de una habitación del Hotel Four Seasons, después de que ella afirmara que ese día había tenido una reunión en la oficina que había durado toda la noche. Michael no se enfrentó a él por eso. Como arquitecto, está acostumbrado a recopilar información y analizar detalles antes de elaborar un plan completo. Empieza a seguir la pista del paradero de Rebecca, fijándose en las incoherencias de sus palabras y acciones. No por celos morbosos, sino por instinto de protección, por sed de verdad. En su fuero interno, se debatía entre afrontar o no la cuestión directamente. Una noche, cuando Rebecca volvió a llegar tarde a casa, citando el trabajo,
Estuvo a punto de soltarle: ¿tienes algún tipo de relación con Nathan? Pero las palabras se convirtieron en un simple: ¿cómo va el trabajo? ¿Por qué decidió guardar silencio? En parte porque tenía miedo de escuchar las respuestas. Miedo a confirmar sus miedos más profundos. Miedo a descubrir que 9 años de matrimonio habían resultado ser una mentira. Pero lo más importante es que sabía que, si sus sospechas eran ciertas, un simple interrogatorio solo arrojaría más mentiras. En un par de ocasiones, había intentado explorar indirectamente el tema de su relación. Parece que últimamente no nos comunicamos mucho, le dijo un domingo por la mañana a Rebecca, que estaba consultando su correo electrónico: quizá deberíamos organizar unas vacaciones, los dos solos. Rebecca levantó la vista, sus ojos se encontraron brevemente con los de él antes de volver a la pantalla de su teléfono. No es un buen momento, Michael. El proyecto Keller empieza el mes que viene y tenemos mucho que preparar. Tal vez esperar para el verano. Verano, repitió, sabiendo muy bien que en ese momento habría otros proyectos, otras excusas. Vale, verano suena bien. La miró, tratando de recordar la última vez que habían tenido una conversación de verdad, la última vez que se habían tocado más que por costumbre, la última vez que ella había tenido una luz en los ojos cuando lo miró. Pero estos recuerdos parecen haberse difuminado, oscurecidos por la monotonía de la vida cotidiana. Este distanciamiento sutil es más doloroso que la traición manifiesta porque es difícil de nombrar y de combatir. Era como una enfermedad crónica que carcomía su relación día tras día hasta que lo único que quedaba eran hábitos y modales vacíos. Así que empezó a prestar más atención a Nathan. Como marido de Rebecca, Michael suele estar presente en los actos de la empresa, por lo que acercarse a Nathan no es difícil. Observa cómo Nathan actúa con total profesionalidad cuando Rebecca está presente y se vuelve excesivamente amable cuando no lo está. Deberíamos tomar algo alguna vez, Michael, había sugerido Nathan en una fiesta de empresa: tengo algunas ideas que me gustaría discutir contigo. Michael acepta y se reúnen en un pub cerca de la oficina. Nathan se toma unas copas y empieza a hablar de sus ambiciones. En este negocio, las oportunidades solo llegan a quienes se atreven a aprovecharlas. Los ojos de Nathan centellearon con un brillo ligeramente ebrio, y a veces hay que arriesgarse. ¿Qué tipo de riesgo?, preguntó Michael. Nathan sonrió misteriosamente. Todos los riesgos necesarios. Rebecca tiene talento, pero es demasiado conservadora. Podemos llevar a Stellar al siguiente nivel. Después de aquella noche, Michael empezó a prestar más atención a las operaciones de la empresa. Como asesor ocasional, tiene cierto acceso. No se hizo nada ilegal, solo una observación más atenta de los documentos, escuchando conversaciones y tomando nota de las anomalías. Poco después de que Nathan se incorporara a la empresa, Stellar asumió varios proyectos que no parecían encajar en el estilo de la empresa, con márgenes de beneficio perversamente bajos. Michael descubrió que los proyectos estaban vinculados a una empresa llamada Horizon Investments, escudriñando los registros inmobiliarios y los permisos de construcción a disposición del público. Investigaciones posteriores revelaron que entre los principales inversores de Horizon figuraba el primo de Nathan. Y lo que es más preocupante, Michael observa algunos gastos imprecisos en las cuentas de la empresa, de pequeña cuantía pero gran frecuencia, todos ellos en proyectos de los que Nathan es responsable. Estas irregularidades se clasifican siempre como honorarios de consultoría o diferencias materiales. Michael empezó a reunir pruebas, fotocopiando documentos y anotando fechas y cantidades. Incluso encargó a un viejo amigo, especialista en informática, que comprobara si había vulnerabilidades en el sistema financiero de la empresa. Todo esto se hizo dentro de los límites de la ley, no pirateó ningún sistema, no espió ninguna comunicación privada, simplemente recopiló información pública y la reconstruyó. Hace 3 semanas, Michael recibió la última pieza del rompecabezas. Sus amigos informáticos descubrieron que el sistema de contabilidad de Stellar Design tenía una puerta trasera que permitía el acceso no autorizado. Es más, la puerta trasera se creó poco después de que Nathan entrara en la empresa. Por eso, cuando Rebecca le mandó un mensaje para que fuera a la oficina esta tarde, Michael estaba preparado. Sabía que ese día llegaría tarde o temprano,
que Rebecca acabaría eligiendo a Nathan antes que a él. Solo que no esperaba que ella lo humillara tan públicamente. Ahora, viendo a Rebecca revisar los papeles, Michael sintió una extraña calma. El sobre contenía todas las pruebas, cómo Nathan malversó sistemáticamente dinero de la empresa, cómo obtuvo sobornos a través de la empresa de su primo y cómo introdujo un acceso clandestino al sistema contable. También hay varias fotos que muestran a Nathan interactuando íntimamente con otra mujer en un restaurante, fechadas el pasado miércoles, la misma noche que Rebecca afirma que Nathan estuvo trabajando hasta tarde con ella. Es imposible, susurró Rebecca, con el rostro cada vez más pálido. Hice toda mi investigación, dijo Michael. Se ha enviado una copia electrónica de estos documentos a la Unidad de Delitos Económicos de la policía y también a su compañera Elizabeth. Le sugiero que hable con los abogados del bufete para ver cómo puede minimizar sus pérdidas. Rebecca levantó la vista con sorpresa e incredulidad en los ojos. ¿Tú? ¿Cuándo empezaste a investigar todo esto? Más o menos en la misma época en que empezaste a acostarte con él, respondió Michael con calma, aunque yo estaba allí por un motivo distinto. Al principio era solo para averiguar qué te fascinaba tanto, y luego resultó ser mucho más que una aventura. Michael, no sé nada de esto. Estoy seguro de que no te das cuenta, se levantó Michael, de que te utilizó, Rebecca. No solo para el sexo, sino para aprovecharse de tu compañía y de tu reputación. Y estabas tan centrada en la búsqueda de nuevas emociones que no lo viste claro. Rebecca colocó los papeles sobre la mesa, con las manos temblorosas. ¿Así que esta es tu venganza? ¿Destruir mi empresa? Michael negó con la cabeza. No, intento salvar tu empresa. Si estos problemas continúan, Steller podría enfrentarse a una investigación penal. En cuanto a nuestro matrimonio, respiró hondo, tú ya lo has destruido. Podemos hablar de esto, dijo Rebecca de repente, con un deje de súplica en la voz. Sé que cometí un error, pero podemos arreglar. No, Rebecca, no podemos, la interrumpió Michael. No después de que anunciaras el ascenso de tu amante delante de mí y te burlaras de mi duro trabajo. Algunas cosas, una vez dichas, no se pueden retirar. Rebecca se levantó, con lágrimas brillando en sus ojos. Por favor, dame la oportunidad de explicarme. Tuviste 6 meses para explicarte, replicó Michael, pero elegiste mentir. Ahora, si me disculpas, tengo que hacer las maletas y marcharme de casa. Un abogado se pondrá en contacto contigo sobre el divorcio. Cuando Michael se da la vuelta para marcharse, la puerta del despacho se abre de golpe y entra Nathan. ¿Va todo bien?, preguntó, fingiendo preocupación, pero sus ojos observaban a Michael con recelo. No, no es nada bueno, dijo Rebecca, con voz gélida. Nathan, tú y yo tenemos que hablar de Horizon Investments y de esos extraños honorarios de consultoría. La expresión de Nathan pasó de la confusión a la alarma. ¿Qué? Michael camina hacia la puerta y se detiene al pasar junto a Nathan. Ah, y por cierto, dijo en voz baja para que solo Nathan pudiera oírlo, ahora sabe que estuviste con Melissa el pasado miércoles por la noche. Deberías haber elegido un restaurante más alejado de la oficina. La cara de Nathan se erizó mientras Michael salía de la oficina sin mirar atrás, atravesando el estudio de diseño donde los empleados levantaban la vista, curiosos. Se dirigió hacia el ascensor y pulsó el botón, sintiendo una sensación de libertad que no había experimentado en años. Cuando se cerraron las puertas del ascensor, lo último que vio Michael fue la discusión que había estallado en el despacho de Rebecca, las paredes de cristal incapaces de bloquear sus gestos de enfado y la expresión de pánico de Nathan. Michael respiró hondo mientras el ascensor descendía. El matrimonio de 9 años había terminado, pero al menos había conservado su dignidad. Y lo que es más importante, desenmascara a Nathan por lo que realmente es, no solo para sí mismo, sino también para Rebecca. Aunque ella le había traicionado, no podía soportar verla completamente destruida por semejante mentiroso. Esa es la complicada línea que separa el amor del odio, incluso en medio del dolor más profundo, sigue habiendo un atisbo de cariño. Al salir del edificio, con el sol de Chicago dándole en la cara, Michael sabía el doloroso proceso de reconstrucción que le esperaba. Pero en ese momento,
solo sintió un extraño alivio, como si la pesada piedra que pesaba sobre su pecho desde hacía tanto tiempo se hubiera levantado por fin. A veces, la mejor venganza por una traición no es una venganza elaborada, sino simplemente exponer la verdad y luego alejarse y dejar que la realidad se desarrolle. Michael miró el reloj, las 3:15 de la tarde. Habían pasado menos de 40 minutos desde que entró en el despacho de Rebecca. En 40 minutos, 9 años de matrimonio habían terminado. Paró un taxi y dio al conductor la dirección de su casa. Era hora de hacer las maletas y empezar una nueva vida. Michael entró en el silencioso piso, y en cuanto cerró la puerta, se apoderó de él una sensación de soledad que nunca antes había sentido. Este es el hogar que él y Rebecca han compartido durante 7 años, y cada mueble, cada obra de arte en la pared, lleva recuerdos de su tiempo juntos. Ahora estas cosas familiares se volvieron de repente extrañas, como si también ellas le interrogaran en silencio, ¿y ahora qué? La luz del sol entraba por las ventanas del suelo al techo, proyectando cálidas manchas de luz sobre los suelos de madera. Michael estaba de pie en medio del salón, con 1.000.000 de imágenes flotando ante sus ojos, las tardes que pasaban viendo películas juntos en el sofá, las tardes que pasaban hablando de trabajo en la mesa del comedor, las madrugadas que pasaban en la cocina preparando juntos el desayuno de los domingos. Todos esos momentos ordinarios y preciosos son ahora cosa del pasado. Finalmente, respiró hondo y se obligó a actuar. No había tiempo para regodearse en la tristeza, necesitaba salir de aquel lugar antes de que Rebecca regresara. Fue directamente al dormitorio principal, sacó una maleta y empezó a empaquetar metódicamente su ropa. Años de formación profesional como arquitecto le han permitido mantenerse organizado incluso en momentos de confusión emocional. Camisas, pantalones, calcetines, ropa interior, cada prenda estaba perfectamente doblada en su sitio. Mientras hacía la maleta, se encontró haciendo distinciones inconscientemente, el jersey que Rebecca le había regalado por Navidad el año pasado, la corbata que se habían comprado en su viaje a París, el libro de arquitectura que ella le había recomendado en su segunda cita. Cada objeto era como un vínculo con su pasado común. Dudó un momento, y al final decidió llevarse solo los objetos personales más necesarios, del resto podría ocuparse más tarde. Cuando abrió el armario del cuarto de baño para recoger sus artículos de aseo, vio el maquillaje y los productos de cuidado de la piel de Rebecca perfectamente ordenados en los estantes. Por un momento, los recuerdos del pasado se agolparon en su memoria, la forma en que se miraba frente al espejo cuando se maquillaba, la forma en que se miraban y sonreían en el espejo mientras se lavaban los dientes juntos. Michael sacudió la cabeza y apartó esos recuerdos para continuar con su tarea. Acababa de terminar de recoger su ropa cuando sonó el teléfono. Era Elizabeth, la socia de Rebecca. Michael, su voz sonaba tensa y cansada, recibí el archivo que enviaste. Tenemos que hablar. Siento comunicártelo de esta manera, dijo Michael con sinceridad, pero creo que tienes derecho a saber lo que pasa con la empresa. No, hiciste lo correcto, suspiró Elizabeth, en realidad lo sospechaba desde hace tiempo, pero no hay pruebas. Nathan es demasiado bueno con los disfraces. ¿Lo sabe Rebecca? No creo que lo sepa, respondió Elizabeth, ahora mismo está emocionalmente inestable, Nathan ha sido suspendido temporalmente por nosotros. Estamos en contacto con nuestros abogados y auditores para evaluar los daños. Tras un breve silencio al otro lado de la línea, Elizabeth preguntó, ¿estás bien? Michael hizo una pausa. Estaré bien. Si necesitas algo. Gracias, Elizabeth. Cuida de la compañía, y de Rebecca. Después de colgar, Michael siguió haciendo la maleta. Abrió un cajón de su estudio y sacó documentos importantes, partidas de nacimiento, pasaportes, pólizas de seguros. Cuando ordena su escritorio, encuentra un marco con una foto de él y Rebecca en su luna de miel en Colorado. Estaban en la cima de una montaña, con las magníficas montañas rocosas de fondo y sonrisas de felicidad en sus rostros. Michael se quedó mirando la foto largo rato antes de guardarla en la maleta. Acabara como acabara, aquellos maravillosos recuerdos seguían formando parte de su vida. Estaba a punto de cerrar la maleta cuando oyó abrirse la puerta principal. Rebecca estaba de pie en el vestíbulo, con aspecto agotado,
El maquillaje un poco corrido, completamente distinta de la segura de sí misma que había sido en la oficina unas horas antes. No puedes irte sin más, dijo ella, con la voz ronca, deberíamos hablar al menos. Michael se volvió hacia ella. ¿De qué más tenemos que hablar? Todo. Rebecca prácticamente gritó, 9 años de matrimonio no pueden terminar así. Tú pusiste fin al matrimonio, Rebecca, no yo, dijo Michael con calma. El momento en que decidiste traicionarme, el momento en que decidiste humillarme. Rebecca se acercó unos pasos, con el maquillaje de la cara borroso por las lágrimas. Sé que he cometido un terrible error. Pero, ¿y tú? ¿Investigando en secreto mi empresa y reuniendo pruebas? Podrías haberme hablado de tus sospechas. ¿Cómo me contaste directamente tu infidelidad? Michael preguntó retóricamente, ambos tomamos nuestras decisiones, Rebecca. Han despedido a Nathan, dijo Rebecca, con un deje de vergüenza en la voz, y Elizabeth se ha puesto en contacto con la policía. Nos ha traicionado a todos. Michael sacudió la cabeza. Solo está mostrando su verdadero yo. Y tú decides hacer la vista gorda porque satisface alguna necesidad tuya. Rebecca bajó la cabeza mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. No tenía ni idea de que las cosas acabarían así. Al principio, solo era una atención extra, algo que me hacía sentir especial. Las cosas entre tú y yo se volvieron tan predecibles. Día tras día, el mismo ritmo, las mismas conversaciones. ¿Así que tu solución es hacer trampas? No de buenas a primeras, Rebecca levantó la vista, Nathan me hizo sentir valorada, no solo como esposa o compañera, sino como mujer. Escuchaba mis ideas y alababa mi talento. Yo también te alabo, dijo Michael, siempre he estado orgulloso de ti. Pero de otra manera, intentó explicar Rebecca, tus cumplidos parecen rutinarios. Y cuando él dice lo mismo, parece más real, más emocionante. Michael sacudió la cabeza, sintiendo una oleada de cansancio. Ese es el problema, Rebecca. Buscabas excitación, no sinceridad. Ahora ya sabes lo que hay detrás de esas palabras excitantes. Rebecca se apoyó en la pared como si sus piernas no pudieran soportar su peso. Lo he fastidiado todo, ¿verdad? Sí, respondió Michael, sin malicia en la voz, solo con honestidad, pero no quiero verte sufrir. Por eso elegí desenmascarar a Nathan por lo que realmente es, en lugar de simplemente marcharme. Un destello de esperanza brilló en el rostro de Rebecca. ¿Así que todavía te importo? Una relación de 9 años no desaparece en un instante, admite Michael, pero no es lo mismo preocuparse que perdonar o continuar. Hay algunas líneas que, una vez cruzadas, no tienen vuelta atrás. Danos una oportunidad, suplicó Rebecca, asesoramiento matrimonial, tiempo, lo que sea. Haré lo que sea para arreglarlo. Michael cerró la maleta y subió la cremallera. La cuestión no es qué puedes hacer para arreglarlo, sino si puedo olvidar lo que ha pasado hoy en tu despacho. Me dijiste con una sonrisa de suficiencia que habías elegido a otra persona antes que a mí. Algo murió dentro de mí en ese momento. Rebecca se quedó muda y solo pudo observar impotente cómo Michael recogía su maleta. Me quedaré unos días en casa de Jaque, me dijo, un amigo de la universidad y colega en el estudio de arquitectura, y un abogado se pondrá en contacto contigo para hablar del divorcio. La casa se puede vender, o puedes comprar mi parte. ¿Así de simple? Rebecca preguntó, ¿ese es el final de 9 años de matrimonio? Michael se detuvo en la puerta y miró hacia el hogar que habían creado juntos. A veces el cierre es un alivio, Rebecca. Ya no tienes que fingir que estás contenta con nuestras vidas, y yo no tengo que fingir que no noto tu desapego. Salió y dejó las llaves en la mesa del vestíbulo. Cuídate, Rebecca. Espero que encuentres lo que realmente quieres de esta experiencia. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el pasillo vacío, como la frase final de una relación. 3 meses después, Michael estaba en su nuevo despacho de Hayes y Associates y contemplaba el horizonte de Chicago.
Ha llegado el invierno, y con las primeras nevadas en el lago Michigan, la ciudad se envuelve en un manto plateado. Su vida había dado un vuelco desde aquel día en que abandonó el hogar que compartían. Las primeras semanas fueron excepcionalmente difíciles. Se queda en la habitación de invitados de Jake y da vueltas en la cama por la noche, repitiendo en su mente la traición de Rebecca y la escena de aquel día en la oficina. Durante el día, se obligaba a concentrarse en su trabajo, pero las líneas de sus dibujos eran siempre borrosas, y su inspiración y creatividad parecían desvanecerse junto con su matrimonio. Quizá deberías tomarte un tiempo libre, sugirió Jake un viernes por la noche mientras estaban sentados en la cocina de Jake con 2 cervezas y una caja de pizza delante. Haz un buen ajuste. Michael negó con la cabeza. El trabajo es lo único que me impide divagar. Entonces al menos considera ver a un terapeuta. Necesitas lidiar con estas emociones, amigo. Mantener todo embotellado no es una solución a largo plazo. Michael acabó siguiendo el consejo de Jake. El asesoramiento psicológico, 2 veces por semana, le ayudó a empezar a comprender y procesar sus emociones, ira, traición, dolor y miedos e inseguridades profundamente arraigados. El dolor de la traición no solo proviene de la pérdida, explica Margaret, psiquiatra, sino del cuestionamiento del pasado. Empiezas a cuestionar tus propios recuerdos y juicios, preguntándote si aquellos momentos felices que creías reales también eran mentira. Con el tiempo, empieza a reexaminar su matrimonio, ya no ve solo la traición de Rebecca, sino también sus propias responsabilidades, exceso de confianza en la seguridad de su trabajo, insuficiencias en la comunicación y desatención a los cambios en la relación. Esto no es para excusar el comportamiento de Rebecca, sino para su propio crecimiento y futuro. El proceso de divorcio fue más tranquilo de lo esperado. Sin discutir, Rebecca aceptó la mayoría de las condiciones y pareció querer poner fin a la relación lo antes posible. Vendieron la casa y se repartieron los beneficios a partes iguales. La ausencia de hijos y la inexistencia de complejos bienes comunes hacen que la separación sea relativamente sencilla, al menos en el plano jurídico. La separación emocional es otra cosa y tarda más en curarse. En su carrera, Michael ha tomado decisiones audaces. 2 meses después de divorciarse, y tras casi una década en Hayes y Associates, decidió dejar su trabajo y perseguir un sueño que siempre había tenido. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, le preguntó Alan, su jefe. Eres uno de nuestros mejores diseñadores y estás a punto de ser nominado para socio. Me debo a mí mismo el arriesgarme, replicó Michael, y si no es ahora, ¿cuándo? Gracias a sus ahorros y a los contactos y reputación que ha ido acumulando a lo largo de los años, creó su propio pequeño estudio de arquitectura, Geraisen Architecture, especializado en diseño sostenible y proyectos de renovación. El nombre de una empresa es una elección consciente que simboliza nuevos comienzos e infinitas posibilidades. Irónicamente, el comportamiento fraudulento de Nathan contribuyó indirectamente a la transformación de la carrera de Michael. Mientras investigaba a Nathan, Michael entró en contacto con algunos de los clientes más pequeños de Stellar Design que Nathan había pasado por alto, sobre todo los relacionados con proyectos medioambientales y de sostenibilidad. Estos clientes buscaban un nuevo socio tras las revelaciones de Nathan y Michael se ganó su confianza con profesionalidad e integridad. Estas se han convertido ahora en la actividad principal de su nueva empresa. Los inicios de la empresa fueron difíciles. Michael suele trabajar hasta altas horas de la noche redactando planes de negocio, poniéndose en contacto con posibles clientes y buscando oficinas adecuadas. Pero a diferencia de antes, este ajetreo le producía satisfacción en lugar de agotamiento. Por fin estaba haciendo lo que de verdad le gustaba, trabajando con su propia filosofía y a su propio ritmo. Tras 2 meses de preparación, Geraisen Architecture abrió oficialmente sus puertas. Su nueva oficina, situada en un antiguo edificio industrial, es pequeña pero con mucho carácter, paredes de ladrillo visto, techos altos y grandes ventanales por los que entra mucha luz natural. El diseño del espacio es sencillo y claro, lleno de atmósfera creativa, que refleja a la perfección su concepto de diseño. Michael está muy orgulloso del equipo que ha reunido. Contrató a 3 arquitectos jóvenes y con talento, elegidos por su pasión por el diseño sostenible y no solo por sus credenciales.
El equipo también incluye un gestor de proyectos experimentado y una recepcionista sociable, que juntos aportan nueva energía y diversas perspectivas a la empresa. Jake llamó a la puerta y entró, café en mano. La primera reunión con un cliente está lista para empezar en 5 minutos. Michael asintió y se enderezó el traje. ¿Es el proyecto de renovación de la antigua fábrica? Así es, se rió Jake. Sinceramente, no pensaba que tendríamos un proyecto tan grande tan pronto. ¿Estás seguro de que estás listo? Nunca he estado más seguro, respondió Michael, con un entusiasmo largamente perdido brillando en sus ojos. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Michael echó un vistazo a la pantalla y vio que era de Elizabeth. Quería que supierais que Nathan se ha declarado culpable hoy. El fiscal le ha ofrecido un acuerdo e irá a la cárcel, pero no por mucho tiempo. Rebecca insistió en llevar esto hasta el final. La empresa se está recuperando. Espero que todo te vaya bien. Michael no respondió inmediatamente. Las noticias sobre Nathan no le produjeron la satisfacción que esperaba. En cambio, sintió un alivio apacible al saber que aquel confuso capítulo por fin había terminado. Una voz procedente de la puerta de la sala de conferencias interrumpió sus pensamientos. Michael levantó la vista, sorprendido de ver a Rebecca allí de pie. Parecía más tranquila que la última vez que se habían visto, llevaba un sencillo traje beige y el pelo le caía con naturalidad sobre los hombros. Rebecca, se sorprendió un poco, no esperaba verte aquí. Jake salió del despacho con sentido del humor, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Rebecca se acercó unos pasos vacilante. He oído que has montado tu propia empresa. Elizabeth me lo ha dicho. Sí, asintió Michael, un estudio pequeño, pero en crecimiento. Me alegro mucho por ti, dijo Rebecca con sinceridad, siempre has tenido tanto talento y ambición. Tras un silencio incómodo, Michael preguntó, ¿así que estás aquí para? Rebecca respiró hondo. En parte era para contarte lo de Nathan. Supuse que ya lo sabrías. Y quería pedirte disculpas en persona. No solo por esa relación, sino por lo que te dije en la oficina. Fue el momento más lamentable de mi vida. Michael miró por la ventana para darse tiempo a pensar. Sabes, lo irónico es que si simplemente me hubieras dicho que estabas enamorada de otra persona y que querías poner fin a nuestro matrimonio, quizá me lo habría tomado con más calma. Pero elegiste humillarme. Lo sé, susurró Rebecca, ese era mi peor lado. Quería parecer fuerte delante de ti, que pareciera que estaba tomando las decisiones correctas. Pero en realidad, solo era una muestra de mi inseguridad. Michael se volvió hacia ella. Lo que pasó pasó, Rebecca. Ya no estoy enfadado por ello. ¿En serio? Preguntó con esperanza en los ojos. La ira solo me drena mi propia energía, explica Michael. Estos últimos meses me han hecho darme cuenta de que a veces el final de una relación no es necesariamente algo malo. Me ha dado la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente quería. Rebecca asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. A mí también. He estado pensando por qué tomé esas decisiones. Empecé a ver a un terapeuta para tratar de entenderme a mí misma. Eso fue valiente, dijo Michael sinceramente. ¿Sabes lo que dijeron? Rebecca esbozaba una sonrisa amarga, me cuesta admitirlo. Siempre necesitando reconocimiento y elogios externos para demostrar mi valía, Nathan lo vio y se aprovechó de ello. Michael no respondió, se limitó a escuchar en silencio. ¿Qué pasa con la empresa?, preguntó finalmente. Estamos reconstruyendo, respondió Rebecca, perdimos algunos clientes pero recuperamos a la mayoría. Elizabeth es más resistente de lo que pensaba. Siempre lo ha sido. Otro momento de silencio. Debería irme, dijo Rebecca, tienes una reunión a la que asistir. Solo quiero que sepas que lo siento, realmente lo siento. Cuando se dio la vuelta para irse, Michael la llamó. Rebecca. Se detuvo y volvió a mirarle. Gracias por venir a disculparse, dijo, significa mucho.
Rebecca sonríe ligeramente, asiente y sale del despacho. Michael respiró hondo, ajustó su mentalidad y se preparó para participar en el resto de la reunión. Jake le esperaba en el pasillo cuando salió del despacho. ¿Va todo bien?, preguntó Jake con preocupación. Michael asintió. Sí, es mejor de lo que pensaba. A veces un final es un nuevo comienzo. Mientras caminaban juntos hacia la sala de conferencias, Michael sintió una sensación de alivio y expectación que hacía tiempo que no sentía. Los últimos meses le habían enseñado mucho sobre sí mismo, sobre las relaciones, sobre la traición y el perdón. Y lo que es más importante, aprendió a volver a empezar después de una derrota. 1 año y 3 meses después, en un cálido día de primavera, el viento soplaba suavemente a favor del lago Michigan y el agua brillaba a la luz del sol. Michael estaba frente a un nuevo edificio a orillas del lago, con una sensación de logro y paz en el corazón. Se trata del primer gran proyecto de Horizon Architecture, un centro comunitario que combina ideas ecológicas con un diseño innovador. Ha tardado 9 meses desde su concepción hasta su finalización y por fin se presenta hoy. El exterior del edificio es sencillo y dinámico, con una gran fachada de cristal que funde de forma natural el interior y el exterior, mientras que un sombreado inteligente garantiza la eficiencia energética. El jardín de la azotea recoge agua de lluvia para el riego y los paneles solares proporcionan parte de la electricidad. Cada detalle refleja el compromiso de Michael con el diseño sostenible. Lo que más le enorgullece es el diseño del vestíbulo central. La luz natural entra a raudales por las claraboyas especialmente inclinadas, creando patrones cambiantes de luces y sombras en el suelo con el paso del tiempo. Es como una versión mejorada del concepto de diseño que tenía y que llamó la atención de Rebecca hace 9 años. La ceremonia inaugural llenó la sala principal de periodistas y funcionarios locales. El alcalde de Chicago estuvo presente para cortar la cinta, elogiando el proyecto como representativo de la futura dirección del desarrollo urbano. Michael pronunció un breve discurso de agradecimiento a su equipo y a quienes le apoyan, con mención especial a los clientes que depositaron su confianza en él en los inicios de su negocio. La arquitectura es algo más que acero y hormigón, dijo, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. Es una expresión tangible de emociones, necesidades y sueños humanos. Este centro es más que un edificio, es una promesa a la comunidad, una promesa al medio ambiente, una promesa de un futuro mejor. Cuando bajó del podio para recibir felicitaciones y apretones de manos, se fijó en una figura familiar al fondo de la multitud. Rebecca estaba allí, vestida con un sencillo traje beige, el pelo cayéndole naturalmente sobre los hombros, un poco diferente de la imagen que él recordaba de la siempre meticulosa mujer de carrera. Ella sonrió y le aplaudió, sus ojos mostraban genuino aprecio y una pizca de innombrable complejidad. Sus ojos se encontraron entre la ruidosa multitud, separados por el espacio y el tiempo, por el dolor y el perdón. Ella asintió suavemente en señal de felicitación y él le devolvió la sonrisa, sintiendo que cierto nudo en su interior se aflojaba por fin. Desde aquella despedida del despacho, han mantenido contacto ocasional por correo electrónico, principalmente sobre el seguimiento del divorcio y la división de bienes. De vez en cuando se intercambian opiniones e información profesionales. Este intercambio fue evolucionando hasta convertirse en una relación cortés y amistosa, ni íntima ni distante. Como dos viajeros que una vez se conocieron íntimamente pero que ahora han decidido seguir caminos separados. Vino después de la ceremonia. Impresionante proyecto, Michael. El edificio es precioso. Gracias, dijo, ¿cómo has estado? Es genial, respondió Rebecca, la empresa está totalmente recuperada e incluso estamos empezando a abrir una sucursal en San Francisco. Suena bien. Sí, hizo una pausa, estoy saliendo. Un profesor, unos años mayor que yo. No tan excitante como solía ser, pero con los pies en la tierra y real. Michael sonrió. Me alegro por ti. ¿Y tú? Preguntó, ¿alguien especial? Michael piensa en Claire, una ingeniera medioambiental que conoció en un proyecto comunitario. Llevan saliendo unos meses y poco a poco van forjando una relación. Es posible, respondió, aún está en desarrollo. Rebecca asiente y sonríe comprensiva.
Debería irme. Solo quería venir a felicitarte. Cuando se dio la vuelta para irse, Michael la llamó. Rebecca. Le devolvió la mirada. Gracias por venir, dijo, significa mucho. Cuando Rebecca se marchó, Michael salió del edificio y se quedó de pie en la orilla del lago, contemplando las tranquilas aguas. El viento agitaba suavemente su pelo y el sol calentaba su rostro. En ese momento, se dio cuenta de que realmente había dejado atrás sus heridas del pasado. El dolor de la traición, las llamas de la ira, se han calmado, dejando tras de sí una serena aceptación y comprensión. A veces, las mejores lecciones de la vida provienen de las experiencias más dolorosas. La traición de Rebecca le enseña que la autoestima no depende de la aprobación de los demás, y que la venganza más poderosa no es destruir a la otra persona, sino construir una versión mejor de sí mismo. Michael respiró hondo, respirando el aire fresco del lago, y se volvió hacia el aparcamiento para acudir a su cita para cenar con Claire. Esta noche le hablará del éxito del proyecto, de sus planes y sueños. Pero no mencionará a Rebecca, no mencionará el matrimonio que se acabó. Esas historias pertenecen al pasado, y Michael elige vivir el presente y mirar hacia el futuro. El precio final de la traición no es la venganza, ni la ira, sino aprender a confiar de nuevo, a reconstruir desde las cenizas, a mantener el corazón intacto incluso después de la pérdida. Para Michael, fue un viaje doloroso pero necesario, que le llevó a descubrir su verdadero yo. Mientras el sol se ponía sobre el lago, coloreando el cielo de dorado y naranja, Michael se alejó, con el corazón lleno de ilusión por su nueva vida. A veces el cierre puede ser una bendición, porque solo cuando una puerta se cierra puede abrirse otra. Gracias por escuchar esta historia de altibajos emocionales. Nos encantaría saber en qué parte del mundo estás viendo este vídeo ahora mismo. ¿Qué hora es ahora? Háganoslo saber en la sección de comentarios. Ya sean buenos días, buenas tardes o buenas noches, le deseamos un día maravilloso. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. Espero volver a verte en otra historia.